El fondo del salón es ese lugar oscuro y lleno de grafitis del salón de clase donde no llega la autoridad del profe. Es esa parte que cuando se va el profe se vuelve un desastre. El fondo del salón parece la parte peligrosa de una ciudad promedio de Latam, una cárcel donde si llegas a entrar te roban o sales apuñalado. Inevitablemente hay unas cuantas personas que se van directo al fondo del salón, aunque esté vacío porque está más lejos del campo de visión del profe, y los que se hacían al fondo parecía como si fueran convictos o algo parecido, ya que eran los más desorganizados, así que les traigo un top de tipos de pibes al fondo del salón. El vago del salón es ese que no hace nada en clase. Se alegraba cuando el profe le decía que había pasado con 6 y lo celebraba como si fuera el final del mundial. Cuando lo hacían en grupo siempre se peleaba con el inteligente porque nunca hacía nada ni aportaba al equipo. Ese que cuando veía al profe revisar tareas decía bien trabajo. Es ese que se iba de la clase cuando el profe decía que si no les gustaba como explicaba podían salirse. Cuando pasaban a exponer prefería quedarse sentado sin hacer nada. Era ese que nunca llevaba nada a la escuela, por lo mucho un lápiz y un cuaderno. Era el que siempre llegaba tarde, las clases comenzaban a las 7 y él llegaba a las 11 además. Solo iba 2 veces a clase y eso porque había educación física. Los profes no lo querían y siempre se quejaban de que no hacía nada. Al final del año nadie sabía cómo pasaba de año, eso sí era un milagro, y siempre se hace al fondo para poder estar sin hacer nada para que el profe no lo molestara. El que come en salón, existe una regla que es no comer en el salón de clases, pero a muchos se la pasan por el orto literal. El profe dice que está estrictamente prohibido comer en clase, pero a los pibes que se sientan en el fondo les vale 3 madres. Cuando te das cuenta ya tienen un buffet servido literal, eso parece la cocina de un restaurante y hay comida de todo tipo. Mientras el profe está dictando su clase, los del fondo están comiendo como si de un restaurante se tratase. Prácticamente están cocinando ahí atrás, literal es un buffet. ¿Y por qué no comen en descanso? Bueno, no sé, pero a ellos les vale madre la norma del profe. El repitente es ese que lleva ya como 2 años en el mismo curso y como 3 años perdido. El repitente del salón es ese que se enoja con el profe porque le reprobó el examen porque muy en el fondo sabe que ni estudió. Es ese que cuando el profe salía era el que armaba el desorden. Era el que cuando tocaba física siempre decía el repitente del salón era el que nunca estudiaba para los exámenes porque decía que no eran importantes. Era ese que siempre se agarraba a golpes con el Muni o el grupo de amigos problemáticos. Después de tantos años de repetir, los profes lo pasaron por lastima para que ya no los molestaran. Era el que siempre se echaban los mejores chistes de humor y por eso lo expulsaban de clase. Era ese que siempre pedía prestada la tarea ya que nunca la hacía. Cuando el profe terminaba de dictar decía que no entendió nada. Era ese que siempre enviaban a coordinación por pelearse y nunca aprobaba conducta y normalmente se sentaba al fondo para comer o dormir. El grupo de bullies normalmente son un grupo compuesto por 3 o 4 integrantes, pero a diferencia del grupito de los populares, estos hacen bullying. Casi todos sus integrantes tienen problemas en casa o algo así. Literal es mejor no meterse con este grupo porque pareciera que fueran convictos de alguna prisión o yo que sé, porque siempre andan recalientes y quitándole las cosas a los demás y aprovechándose y golpeando a todo lo que se le atraviese, o siempre se agarraban a golpes con otros. Ese grupito es el peor de todos ya que siempre se hacen al fondo del salón porque ellos son los que mandan ahí. Literal siempre se la pasan peleando y cuando se va el profe agarran el salón como ring de boxeo. Casi siempre fomentan el desorden y son castigados por el profe y por eso, este grupo es de los peores. El que dibuja, bueno, podría decirse que este es el más tranquilo del top. El pibe que dibuja se hace al fondo del salón para que el profe no lo moleste, y es que mientras están en clase de mate el pibe dibuja y se carga un tremendo talento. Ese si se lo propusiera podía superar a Picasso o hacer esculturas griegas si quisiera, aunque es un poco molesto porque es ese que raya los pupitres, es el que hace grafitis en las paredes y es el que le raya los cuadernos. A sus compañeros un poco raro, pero de ahí no pasa, todo tranquilo el pibe y también es buena onda.